Bloque número 3 de la A a la Z, parte final. Bueno, hoy se solucionó un problema que nos motivó la apertura periodística de cada mañana, ¿no? Porque tuvimos, recuerdan, la apertura de trabajo de móviles exteriores y demás, siempre allí en la zona de Lipros, porque estaba vigente el reclamo de Víctor Sobarzo. Víctor Sobarzo se había encadenado allí, de hecho pasó la noche de ayer, durante toda la noche encadenado a Lipros solicitando el traslado de su hija. Puntualmente hoy levantó la medida. Hay que decir que hablamos nosotros con Víctor para tenerlo en el programa. Le han recomendado que, bueno, que frente a la fuerte exposición que ha tenido en los últimos días y él en su condición de empleado policial, bueno, finalmente le han indicado la inconveniencia de estar presente hoy aquí, pero hay que contar que mañana se estaría resolviendo finalmente la serie de detalles que implicarían el viaje de su hija para ser internada en Mendoza. Así que hoy en horas de la tarde levantó la medida, que hoy tuvo algunos episodios de nervios cuando se produjeron quema de cubiertas por parte de adherentes y amigos ahí en el lugar y se convocó a la policía de Río Negro y que, bueno, lógicamente generó bastante inquietud. Así que está normalizado el tema de Lipros, parece que hubo un acercamiento, también hubo una convocatoria hacia el sector del juzgado para que él pudiera expresar y plantear su situación, ¿no? Así entonces un tema que se cierra, al menos desde su aspecto más visible. Veremos después si tiene o no algún tipo de novedad favorable en la evolución de la adolescente. Vuelta de página, estamos con la titular de UNTER a nivel provincial, por cuestiones de índole particular o semiparticular, estaba aquí en la ciudad. Nosotros habíamos intentado bastante de tenerla aquí en el programa y nos alegra que haya aceptado la invitación. Está con nosotros Patricia Cetera, secretaria general de UNTER Río Negro. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, agradezco la invitación. Sí, la charla con Andrea y con Daniela hizo posible que bueno, pudiera estar con ustedes en este momento. Y nos importa mucho tenerla. Vio que obvié la referencia a su apellido y la elección del gremio docente, ¿no? Aunque no podía dejar de mencionar porque todos dicen, ¿cómo? Se llama Cetera y participó en una elección de un gremio docente y ganó. Era bastante complicado, pero se lo deben decir todo el tiempo, ¿no? Es como llamarse Malena y que te tararen el tango, más o menos, ¿no? Sí, es realmente una situación bastante común. Yo hago siempre la misma aclaración. Mi apellido contiene la E y no tengo mucha similitud en cuanto a la concepción con la Cetera Nacional. Claro, la verdad, la concepción yasqui. No me he sentido muy representada a lo largo de todo este tiempo por la Cetera Nacional. Exactamente, sabemos que hay otra línea interna de UNTER que está más cercana. Pero sí considero que nosotros como sindicato no debemos irnos de la Cetera Nacional. Nosotros somos entidad de base y como tal debemos seguir exigiendo que la Cetera recuerde que existe una provincia llamada Río Negro, en la Patagonia Argentina, que necesita permanentemente que visibilicen la situación que tiene la provincia y que ha tenido a lo largo del tiempo. Es interesante esto que plantea porque plantea puntualizar en el territorio provincial el debate sobre la situación docente en tiempos en donde hasta se lo ha escuchado con algún grado de entusiasmo al gobernador hablar de esta nacionalización de la paritaria docente, que genera algunos ruidos, ¿no?, internos. ¿A ustedes usted qué opinión tiene sobre ese punto? Desde el sindicato hemos conversado este tema porque la verdad que esta reforma, por decirlo de alguna manera, que ha tenido el presidente Macri diciendo que la paritaria nacional va a dejar de existir, que bueno, van a tener que hacerse cargo los gobernadores de las diferentes provincias de cómo va a ser el aumento salarial para el año. Nos sorprende sobremanera porque en realidad creo que el presidente Macri como el ministro Bullrich desconocen que el país tiene la Ley de Financiamiento Educativo, que en su artículo 10 establece como obligatorias las paritarias. En función de la paritaria nacional, nosotros decíamos, tenemos un piso de arranque para un porcentaje de aumento de acuerdo a las condiciones de cada provincia. Sé que debe haber asambleas pendientes, pero ¿tienen más o menos estipulado ese piso? ¿Por dónde rondaría? Y hoy están hablando del 17, 18%. Cuestión de que esto lo manifestó la gobernadora Vidal. Es un porcentaje
que tampoco tiene consensuado con SUTEBA, porque ya se expidió el sindicato bonaerense y ha dicho que ese porcentaje no lo contemplan como el aumento para el año. De hecho, el 17% es un número que también ha circulado en la provincia de Río Negro en cuanto a no ya piso, sino techo, ¿no? Con vistas a lo que es el periodo que empieza ahora. Exactamente. Nosotros se lo planteamos al gobernador, cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos con él en diciembre, y que él nos tiró en la mesa, una mesa informal, porque era el momento en que nosotros nos presentábamos, era más bien una reunión protocolar, la nueva conducción del sindicato, junto con la ministra y parte del gabinete del ministerio. Tuvimos la oportunidad de plantearle, cuando él nos dice ese número, que nosotros no lo vamos a aceptar. En realidad no podemos hablar justamente en esta provincia patagónica de un porcentaje de aumento del 17-18%. Cuando nosotros sabemos perfectamente, y en parte el gobernador así lo ratificó, el índice inflacionario de este año que finalizó rondó el 42 o 43%. Una provincia patagónica que sabemos que depende fundamentalmente de todos los intermediarios que vienen desde Buenos Aires. Ahora, ¿se viene un año de alta conflictividad o no? Porque, bueno, realmente hay un escenario que queda planteado desde la estructura del gobierno provincial que dice, a ver, el escenario es complejo, hay dificultades, anuncia este tema del bono dólar para la obra pública, dice como única alternativa para tener obra pública, y se prepara a la totalidad de la población a decir, bueno, va a ser una época dura. ¿Ustedes coinciden con esa lectura económica? Porque de coincidir con esa lectura económica, por ahí se relativiza la posibilidad de tener un año conflictivo. Nosotros creemos que si existe una justa redistribución de la riqueza, no existiría conflicto. Pero sí va a ser el sector asalariado, el sector de los trabajadores, el que debe sufrir el ajuste. Para que se normalicen en cierta manera las cuentas de la provincia, decimos que no lo vamos a aceptar. Nosotros planteamos que el ciclo lectivo no daría inicio si hablamos de este porcentaje de aumento. Planteamos que la CETERA Nacional... Si se plantan en el 17%, no habría inicio de clases. No tenemos ni la posibilidad de conversarlo, porque terminamos un 2016 con una paritaria, una reapertura de paritaria que no se llevó a cabo. Por lo tanto, hubo un desfasaje desde julio a diciembre que no contempló en ningún momento una propuesta salarial. Tuvimos la voluntad, como siempre digo, la voluntad de diálogo permanente, y a su vez también la voluntad de trabajo conjunto con el gobierno, porque cuando se armó esta comisión proinflación, que te acordarás que la conformó el gobierno y nosotros tuvimos un contador y representantes del sindicato, nosotros barajábamos unos números de aumento totalmente distintos, por eso teníamos un mandato de Congreso de un 20% de aumento. Esa comisión determinó por parte del gobierno un 4,05, pero en realidad nosotros ni siquiera eso vimos de aumento, que debería haber sido retroactivo al segundo semestre. O sea que hubo un reconocimiento expreso por parte del gobierno de que sí era necesario dar un aumento para la última parte del año. Pero en realidad esto venía planteado en concordancia con lo que había dicho el presidente Macri. No había reapertura salarial para el segundo semestre. Claro. Y fue lo que ocurrió en la provincia. Entonces, venimos ya con esa deuda de un aumento. O sea, hay un semestre que no se corrigió. Entonces ahora no podemos bajo ningún punto de vista considerar esta posibilidad de un 17 o un 18% de aumento. Más allá de lo estrictamente salarial, hay algunos debates educativos fuertes que se están dando en la provincia. Uno de ellos es la reforma del nivel medio. Tiene posición tomada sobre... Por supuesto que hay algunas cuestiones interesantes, como en todo proyecto de modificación educativa, pero hay también temas que uno naturalmente los tiene que poner en el primer plano porque son los primeros que chocan con algún criterio colectivo que la sociedad tiene sobre el tema de la educación. Por caso,
la falta de repitencias de aquí en más. ¿Ustedes tienen posición tomada sobre este punto en particular? Cuando comienza a trabajar la comisión de nivel medio, la comisión en donde nosotros fuimos parte, donde tuvimos la compañera secretaria de nivel en ese momento, Silvia Costantino, y 3 compañeros más de base, planteamos que sí era muy cierta la necesidad de la reforma, de la transformación, porque vemos que a lo largo del tiempo hay diferentes aspectos que van cambiando y que uno tiene realmente que someterse a esos cambios. Sí dijimos que había que hacerlo, de hecho trabajamos. Pero desde que se inició el conflicto, que fue a partir de julio, del 28 de julio, el trabajo nuestro quedó trunco. A partir de ese momento, el Ministerio comenzó a emitir una sucesión de resoluciones que comenzaron a cercenar derechos laborales. Esas resoluciones salieron en su mayoría con la firma de uno de los vocales gubernamentales nada más. ¿Y por qué fundamentamos nosotros el no a la implementación de la reforma en este 2017? Justamente porque estas resoluciones, una de ellas es la de incumbencia de títulos, dejaban a compañeros y compañeras fuera del sistema. Lo aclaramos eso, porque nos parecía importante. Nosotros tenemos compañeros en este momento que eran compañeros que dictaban, por ejemplo, física y química, que son técnicos, y que por incumbencia de títulos en algún momento fueron 5 o 6 o 3 puntos, y en este momento son idóneos. O sea que esos compañeros no tienen la certeza de la continuidad laboral. Claro, esa resolución afecta derechos laborales que ya tenían los compañeros. No contempla antigüedad, por ejemplo, en este caso. Vuelven a las asambleas, asumen esos cargos, porque realmente ahora la transformación son cargos, y así lo pedimos, en carácter de idóneos y condicionales. ¿Y sobre la repitencia tiene usted una posición y tomada? Y después, relacionado con eso, hablamos del régimen académico que contempla este proyecto de la reforma en donde no existe la repitencia. Y las declaraciones del ministro Bullrich acá fueron bastante categóricas. Esto es un fraude, dijo él. Y en realidad es así, porque no se trata de ingresar al nivel medio de primero a quinto año como una guardería más. Hay contención, el estudiante está, pero estos son trayectorias. No terminó la del primer cuatrimestre, pasa así a la del segundo cuatrimestre, no alcanzó lo del segundo cuatrimestre, está pasando a segundo año. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo de una reforma de nivel medio? Por supuesto que el objetivo debe ser siempre el mismo, dar garantías de que existe un verdadero y real proceso de aprendizaje, que, finalizado el quinto año, permita que quienes quieran continuar sus estudios superiores en institutos o en universidades lo puedan hacer con garantías de un aprendizaje dado. Objetamos fundamentalmente eso. Las trayectorias es simplemente pasar. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno. Gracias por haber venido. Y una cosa que me quedaba simplemente es, ¿se va a bajar el nivel de virulencia interna que está teniendo últimamente Gunter? Venimos de una elección fuerte, nosotros estaban en medio de un conflicto, nos venían los 3 sectores a hablar en el medio de las marchas, de la misma marcha que compartían. Acá, históricamente, cuando viene alguien de la conducción provincial, da las conferencias en el hotel y no en la sede de la UNTER, porque es de la otra línea. ¿Se pueden producir acercamientos o va a ser así todavía? No, yo creo que va a haber acercamientos. Sí, mientras manejemos el mismo discurso. La defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa de la educación pública, seguramente que va a haber acercamiento. ¿Sí? Yo voy a venir a la seccional a hacer unas visitas con compañeros y compañeras, porque en realidad el sindicato es uno solo. Y yo creo que no hubo mucha virulencia, porque de los 12 días, estuve 11 en el ministerio y realmente yo no hice campaña política sindical. No tuve la posibilidad de movilizarme porque en realidad yo debía estar en ese lugar, que era donde los compañeros y compañeras exigían una respuesta. Así que yo tengo mucha voluntad de diálogo, soy una persona dialoguista por excelencia, el compañero Marcelo Nervi también, ya ha estado, ya lo conoces, y el compañero Benjamín Catalán es muy joven, con mucho entusiasmo. Tenemos
una buena conducción, creo yo, para los próximos 3 años. Cetera, muy amable, ¿eh? Gracias por la visita y bueno, ya nos volveremos a ver. Seguramente, que así sea, ¿eh? Muy bien, nos vamos en esta edición de la A a la Z. Hemos tenido varios temas para compartir y desarrollar. Nos reencontramos, claro, el próximo miércoles. Gracias por acompañarnos.